Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar de Kranich con Fronius. Me presento, soy Manuel Sánchez, gerente comercial de Zona Norte. Nos va a estar acompañando también una persona que nos ayuda en la Zona Norte, un ejecutivo de ventas que se llama Orlando Aguirre. Y por parte de Fronius nos va a acompañar nuestro compañero Omar Barrueta. Vamos a estar platicando un poquito sobre la compatibilidad con módulos de alto amperaje de Fronius y bueno, también vamos a ver ahí unos temas adicionales que tienen preparado para ustedes, para nosotros, que son como pérdidas por clipping, capacidades máximas, corrientes máximas, herramientas de configuración. Ahí ya Omar nos va a platicar un poquito más sobre estos temas. Orlando, no sé si quieras presentarte, también él es nuevo en el equipo de Kranich, entonces, bueno, estamos muy felices de sus primeras apariciones aquí con nosotros y él está disponible siempre para ustedes cuando necesiten. Ya trae una experiencia en el mercado solar. Entonces, Orlando, si gustas presentarte un poquito. ¿Y qué tal? Bueno, mi nombre es Orlando Aguirre, ya llevo de experiencia en el mercado solar 7 años, el año de este año, y Creo que bueno, soy representante de la zona norte del país por parte de Kranich Solar, y bueno, los temas que abordaremos en esta sesión con Fronius serían 5 temas, que sería pérdida por clipping o recortado, corrientes máximas de inversores Fronius, análisis comparativo de inversores Fronius, el ejemplo de las configuraciones con la marca y por último la herramienta de configuración de Fronius. sí, muchas gracias. Creo que es importante conocer todos estos temas, ya que Fronius ofrece muchas herramientas vías online gratuitas para todos ustedes, todos los instaladores, que lo cual les va a facilitar eh, la vida o va a ser más profesional una cotización al entregar unos ciertos informes que por ahí genera la plataforma. Y bueno, antes de seguir con Omar, me gustaría también decirles que vamos a tener al final del chat, lo digo que al final porque luego vemos las preguntas y están, oye, no me ha respondido, no me ha respondido. Va a ser al final para darle a Omar toda la amplitud en los temas y con gusto que esperemos que nos acompañen hasta el final de esta sesión para responder las preguntas en conjunto con Omar. Bueno, Omar, no sé si quieres presentarte un poquito y ya después entramos a los temas que nos traes preparados. Claro que sí, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy Omar, trabajo en Fronius como asesor técnico o Technical Sales Advisor. Llevo un poco más de un año aquí en la empresa, pero ya llevo otros 5 o 6 más en la industria fotovoltaica. He tenido la oportunidad de trabajar en diseño, instalación y supervisión de proyectos fotovoltaicos. Y pues en esta ocasión les vamos a presentar a ustedes el tema de compatibilidad con módulos de alto amperaje. Y si están de acuerdo, pues vamos a empezar el tema. Ya lo comentaron los colegas, ese es el contenido que vamos a ver en la presentación del día de hoy, hablar un poco de pérdidas por clipping, qué son las pérdidas por clipping, vamos a repasar acerca de las corrientes máximas que tienen los inversores Fronius de la familia Snap-in. Vamos a comentarles acerca de un análisis comparativo que hicimos de los inversores Fronius con otras marcas, a citar unos ejemplos de configuraciones de inversores con módulos de alto amperaje y vamos a finalizar la presentación mencionándoles acerca de las herramientas que tenemos a su disposición para sus diseños. Entonces, empezamos hablando acerca del clipping. ¿Por qué hablar del clipping? Bueno, el clipping es un fenómeno que se da precisamente por el hecho de usar, digamos, módulos de alto amperaje con inversores que no puedan soportar esa corriente, o decimos coloquialmente que no sean compatibles. Pero vamos a explicar con detalle qué es eso de que un inversor sea compatible o no sea compatible. Pero para entenderlo necesitamos tener en mente el fenómeno del clipping o recortado, que es el significado en español. Normalmente conocemos las pérdidas, por ejemplo, por sombreado, pérdidas por temperatura o incluso las pérdidas por mismatch.
Esas son pérdidas, digamos, conocidas al momento de diseñar los sistemas, pero la que no es tan conocida es esta del clipping. Ahora, el clipping no es una pérdida, no es un fenómeno atribuible al arreglo fotovoltaico en sí, como son las anteriores, sino que es un fenómeno atribuible al inversor. Entonces, cuando se presenta el clipping en un inversor, lo que ocurre es que el inversor limita la energía que pueda admitir del arreglo fotovoltaico, y eso lo hace porque los inversores o el equipo en sí fue fabricado o diseñado para procesar cierta cantidad de energía, y esa cierta cantidad de energía o ese límite es la capacidad nominal del equipo. Este tema del clipping resulta muy relevante cuando hablamos de módulos de alto amperaje. ¿Por qué? Bueno, lo explicamos en esta gráfica que ven ustedes en sus pantallas. Cuando ocurre un clipping por corrientes superiores a la que el inversor puede procesar, lo que ocurre es, si te fijas en la curva, es una curva de bueno, voltaje y corriente de un módulo fotovoltaico o de un arreglo fotovoltaico, si lo quieres ver así. Fíjate que si tenemos, por ejemplo, un módulo o un arreglo fotovoltaico de 26 amperes, más bien un arreglo porque no hay módulos de tal corriente. Eh, Supón que tienes un arreglo fotovoltaico de 26 amperes de corriente de cortocircuito o corriente de operación, pero le conectas un inversor que te puede soportar o que te puede admitir 12 amperes solamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, el inversor va a limitar esa corriente. Eh, a pesar de que puede admitir 26 amperes o de que el arreglo fotovoltaico puede proporcionarle al inversor 26 amperes, lo que va a hacer el inversor es limitar esa corriente a su capacidad nominal, a la capacidad máxima que puede admitir el inversor, que suponiendo en este caso sea de 12, pues va a reducir de 26 amperes hasta 12 amperes. Y nota que el punto de operación del arreglo fotovoltaico ya no es el óptimo, ya no se encuentra coloquialmente le decimos la rodilla de la curva, sino que ya se encuentra en un punto más bajo. Entonces, lo que hace internamente el inversor es variar el voltaje de operación del arreglo para reducir la corriente que está admitiendo. Entonces, en este caso, aumenta el voltaje, pero disminuye la corriente. ¿Por qué es relevante esto que les cuento? Bueno, pues porque al final de cuentas se va a traducir en una pérdida de eficiencia del sistema. Es decir, vas a tener cierta cantidad de corriente que te va a generar tu arreglo fotovoltaico, pero solo vas a aprovechar la que el inversor puede soportar. Entonces, eh, en casos extremos, este problema de ineficiencia se puede convertir en un problema de daño al equipo, al inversor. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, cuando además de exceder el límite que puede procesar el inversor de manera interna, podrías exceder el límite, digamos, absoluto, que se marca aquí en la gráfica que ves como ISC max. Y ese valor de ISC max y el de VOC max son los parámetros del inversor absolutos. Es decir, si excedes esos valores, el inversor queda fuera de garantía y no puedes, bueno, vaya, no te van a reemplazar algún componente, ¿no? Eh, Algo importante que hay que notar aquí en esta gráfica, ves que hay dos áreas. Hay un área verde y un área como color naranja o roja. El clipping va a ocurrir siempre que excedas el área verde. Por ejemplo, hablando de módulos de corrientes altas, suponiendo que tenemos un inversor con una corriente de operación aprovechable máxima de 12 amperes y le conectas un módulo de 13 amperes, entonces el arreglo fotovoltaico va a estar operando, digamos, en esta zona, entre la zona verde y el límite superior de la zona amarilla. Pero si le conectas, por ejemplo, un arreglo fotovoltaico de exageradamente, vamos a decir, 30 amperes,
bueno, pues ya estaría saliendo de los límites absolutos del inversor. Entonces, aquí la conclusión de esta gráfica o el mensaje que se deben llevar es el arreglo fotovoltaico que vayas a usar debe estar dentro de la ventana óptima de operación del inversor, que en este caso se representa por el área verde. Bien, entonces una vez aclarando el tema del clipping y de las ventanas de operación del inversor, vamos a hacer un breve repaso de qué corrientes máximas puede aprovechar cada uno de los inversores Fronius que tienen a su disposición. Recordando que contamos con 3 familias, la familia de los inversores monofásicos o inversores primo, la familia de los inversores trifásicos o SIMO, en su modalidad SIMO y la familia SIMO Advanced. Cada uno de las familias va a tener diferentes parámetros o corrientes máximas aprovechables, las cuales vamos a ver en esta tabla. En esta tablita que ven ahí se resumen todas las corrientes que puede aprovechar cada uno de los modelos Fronius. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la primera familia o la primera fila que ven en esa matriz. Son los primos 3.8 a 8.2. En estos inversores contamos con 2 MPPTs, de manera que van a haber valores que están separados por una diagonal. Eso significa el valor en el MPPT1 y en el MPPT2. En el caso de los primos 3.8 a 8.2, tenemos que el equipo puede aprovechar hasta 18 amperes en el MPPT1 y 18 amperes en el MPPT2. ¿Qué significa eso? Bueno, que le puedes conectar un módulo, por ejemplo, de 13 amperes de operación y el inversor va a soportarlo sin ningún problema. Ahora, los inversores Fronius tienen o te brindan la facilidad de configurarlos con un solo MPPT. Cuando haces eso, la capacidad o la corriente que te soporta cada uno de los MPPTs se suma. De manera que en el caso de los primos pequeños, la corriente que te puede aprovechar es de hasta 36 amperes. Ahora, en las columnas que ven, digamos en la tercera columna y en la cuarta columna, vas a ver valores que en este caso son de 27 por cada MPPT y de 54 cuando pones en paralelo internamente los dos MPPTs. ¿Qué significan esos valores? Bueno, son los valores absolutos que ya les había mencionado en la diapositiva anterior. ¿Cuál es la relevancia de estos valores? Bueno, que si excedes estos valores, pues el inversor ya quedaría fuera de la garantía, ¿no? Si quisiéramos ubicar estos valores de la primera fila de la matriz en la gráfica que ves en la pantalla, pondríamos el 18 o el 36 en el límite de la zona verde y los 27 y el 54 los pondríamos en el límite de la zona roja o la zona naranja. Entonces, hasta aquí hemos mencionado 2 valores relevantes que te van a ser importantes en tu proceso de diseño del sistema. Entonces, el corriente máxima aprovechable, que son las primeras 2 columnas, y la corriente máxima de cortocircuito que puede soportar el inversor, que son las columnas 3 y 4. Mencionando otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver el tema, la familia de los SIMOs grandes, SIMO 15 a 24 kilowatts. Vemos que, por ejemplo, tiene una corriente máxima aprovechable de 33 amperes en el MPPT1 y de 25 en el 2. Si configuramos el inversor para trabajar con un solo MPPT, entonces la corriente aprovechable es de hasta 51 amperes. Entonces nota que estos valores son muy superiores a la corriente que te puede proveer un módulo de corriente alta, que es 13 amperes aproximadamente. De la misma forma, tenemos los valores máximos, de los cuales debemos tener cuidado de no exceder, que son los que ves ahí en las columnas 3 y 4. Bien, ahora vamos a ver el último valor, corriente máxima por borne. ¿Cuál es esa corriente máxima por borne? Y ojo, aquí también hay que tener cuidado cuando hagamos nuestros diseños.
Esas corrientes máximas por bornes, en el caso de los inversores fronios, se deben al hecho de que algunos modelos vienen con una tarjeta portafusibles incluida. Esa tarjeta portafusibles te brinda el beneficio de colocar ahí tus protecciones para sobrecorriente de tu arreglo fotovoltaico sin la necesidad de instalar una caja combinadora, por ejemplo. Entonces, esa tarjeta portafusibles está limitada a 15 amperes. Ahora, no todos los modelos tienen esa tarjeta portafusibles, nada más los primos de capacidades grandes, que es del 10 al 15, el CIMO 15 a 208 o 220 volts, y los de manera opcional puedes solicitar un CIMO grande con la tarjeta portafusibles o sin ella. Entonces aquí la recomendación es cuando uses un modelo con tarjeta portafusibles, usa el kit de corriente directa o la busbar, que es la que ves aquí abajo. Ese kit viene con algunos modelos, pero si el modelo que vas a usar no lo tiene, puedes solicitarla sin ningún problema. Bien, pues esas son digamos, el resumen eh, sí, vaya, el resumen de las corrientes máximas que pueden aprovechar los modelos los modelos fronios. Recientemente, desde el año pasado, habíamos escuchado comentarios de que no todos los inversores o no todas las marcas estaban preparadas para este tipo de módulos, ¿no? O si lo quieres ver así, no son compatibles con módulos grandes. Entonces nos dimos a la tarea de revisar o de comparar los inversores fronios con algunos de otras marcas y ver cómo estaba posicionado en términos de compatibilidad con módulos grandes la marca Fronius. Entonces, te voy a mostrar algunas gráficas que resumen, digamos, la comparativa que hicimos. Comparamos 129 modelos de inversores de cadena de 9 fabricantes distintos. Ahora, la selección la hicimos para aquellos modelos que cubren o que tienen la certificación UL 1741, que es la que se solicita en la resolución 142 de la CRE para instalaciones de generación distribuida aquí en México. Se eligió la corriente máxima aprovechable para comparar estos modelos porque es el parámetro más adecuado para determinar la compatibilidad con módulos de corrientes altas, por ejemplo, de 13 amperes. No se tomó en cuenta posibles limitaciones por el hardware del inversor. Entonces, lo que hicimos fue revisar en las hojas de datos y en la información disponible que tienen los fabricantes de inversores y encontramos estos resultados. En la gráfica que ves en tu pantalla, en el eje horizontal vas a ver la potencia nominal. Quiere decir que los inversores se fueron ordenando de manera creciente de acuerdo a su capacidad nominal, y en el eje vertical viene la corriente máxima que puede aprovechar por cada MPPT o bien con los MPPTs en paralelo. Entonces, los puntos naranjas que ves allí son los inversores fronios. En este caso, para los inversores monofásicos, son los inversores primo. Y los puntos azules son modelos de otros fabricantes. Nota que los inversores fronios se ubican en la parte superior de la gráfica, lo que significa que pueden soportar mayores corrientes con comparación con el resto de los fabricantes. Ahora, si filtras los resultados anteriores para, por ejemplo, módulos de 13 amperes, que son los módulos que normalmente encontramos de corrientes grandes, bueno, pues vas a notar que ya no muchos modelos van a estar disponibles, ¿no? Por ejemplo, hay modelos que tienen corrientes máximas aprovechables de 12 amperes. Entonces, en ese caso, se van descartando las posibilidades que vas teniendo para usar módulos grandes. Y lo mismo para el caso de los inversores trifásicos. Hicimos la misma comparativa. En este caso, comparamos desde capacidades desde 6
aproximadamente 4 o 5 kilowatts hasta 24 kilowatts. De la misma forma puedes encontrar los inversores Fronius en la familia Simo en la parte superior de la gráfica en comparación con con el resto de los modelos de otros fabricantes. Algunos sí, digamos, quedan a la misma línea o en el mismo nivel que los inversores Fronius, por allí de 50 a 51 amperes máximos aprovechables, pero la mayoría quedan pues muy por debajo, ¿no? 30, 20 amperes. Bien. Igual, si vas a usar un módulo de 3 amperes, pues las opciones que tienes pues ya quedan más limitadas. Ahora, no todos estos modelos que ves aquí, no todos los puntos azules que ves aquí, son modelos que puedas conseguir con facilidad en México. Probablemente puedas pues conseguirlos de fuera, pero no todos los están disponibles. Al menos en la investigación que hicimos nosotros no aparecieron. Bien, pues entonces, una vez tocado el tema del análisis comparativo, vamos a mencionar algunos ejemplos de configuraciones. Vamos a tomar como ejemplo las 4 familias de inversores Fronius, inversores primos e inversores simos, y vamos a tomar como ejemplo 2 módulos de 2 fabricantes, Jinko y Axitec. Entonces, en el primer ejemplo es un sistema con un primo de 8.2 kilowatts y módulos Jinko de 460 watts. Entonces, un ejemplo de una configuración es este que ves aquí. Puedes conectarle 11 módulos al MPPT1 y 11 módulos al MPPT2. Nota que en el diagrama de abajo a la derecha, fíjate en las pérdidas por clipping, que son las que aparecen en la sección amarilla, digamos en color amarillo claro, que dice clipping. Nota que las pérdidas son muy bajas, de 0.5%. Lo que significa que la corriente que puede proveer este módulo de Jinko, que es aproximadamente 13 amperes, pues la puede soportar este modelo 8.2 sin problema. Inclusive le podrías conectar a este primo 8.2 hasta 3 cadenas en paralelo y las pérdidas por clipping serían relativamente bajas. Otro ejemplo es el primo 12.5 kilowatts y un Axitec de 540 watts. Es un módulo que también tiene una corriente de operación de aproximadamente 13 amperes. Podrías tener esta configuración de una cadena con 14 módulos en serie en cada uno de los MPPTs y tener unas pérdidas por clipping de 0.3, que son también muy bajas. Bueno, perdón, en el caso del primo 12.5 y los modelos semejantes, que es desde el 10 hasta el 15, puedes conectarle hasta 5 cadenas en paralelo de este modelo Axitec sin preocuparte por las pérdidas de clipping. Ahora, el caso del Simo 15. El Simo 15 es un caso particular, es un inversor que tiene o que trabaja con un solo MPPT y le puedes conectar sin ningún problema hasta 5 cadenas en paralelo de este módulo Jinko 460 watts. Igual, las pérdidas por clipping son pues despreciables. Y por último tenemos este ejemplo, Simo 24, es el inversor de la mayor capacidad. Le puedes conectar 44 módulos en el MPPT2, dispuestos en 2 cadenas en paralelo, y una cadena de 21 en el MPPT2, y experimentar unas pérdidas de clipping de 0.6%. Bien, pues ya para concluir la presentación, pues quiero mencionarles que ustedes tienen a su disposición herramientas de configuración. Fronius tiene u ofrece de manera gratuita estas herramientas que pueden usar ustedes y que son muy recomendables.
al momento de hacer su diseño. La primera herramienta es el configurador 4.0. Esta herramienta lo que te permite es que le puedes ingresar el inversor que estés planeando usar y el módulo fotovoltaico que vayas a usar. En este caso, por ejemplo, ves ahí el screenshot del Primo 8.2 y del módulo Jinko 460. Y lo que te va a hacer esta plataforma es proporcionarte las configuraciones posibles para esa combinación de componentes. Es muy recomendable que uses esta plataforma porque todas las configuraciones que vienen aquí te van a garantizar que, que ese sistema va a operar con pérdidas al mínimo, si no es que sin pérdidas por clipping, ¿no? Y además te va a garantizar que conectándole de esta forma el arreglo, pues no vas a tener situaciones desfavorables como sobrecorriente o que estés fuera de la ventana de operación del inversor. Puedes incluso generar reportes, como ves aquí en esta imagen. Estos reportes te proveen el resumen de lo que generaste, ¿no? Aquí en el configurador. Por ejemplo, los detalles del MPPT, cómo están conectadas las cadenas, inclusive datos del inversor. Entonces, este resumen podrías agregarlo en tu carpeta de proyecto o incluso proporcionárselo a la unidad de verificación que usualmente requiere información de datos del equipo, del módulo, configuración, etcétera. Bueno, aquí la otra observación que haría es que hemos tenido casos de clientes que usan ya sea software externo para dimensionar o bien cotizadores. Esos cotizadores y algunas herramientas de simulación normalmente no consideran todas los parámetros que considera este configurador. Hay que recordar que este configurador lo creó y lo mantiene Fronius. Entonces, pues es muy confiable, ¿no? Porque los parámetros que vienen aquí configurados en la plataforma no se consideran en todas las herramientas externas. Entonces, recomendación, confirma la configuración que vayas a tener o que te vaya a dar algún software externo con lo que te dice aquí el configurador. Y si hay discrepancias, bueno, pues puedes consultarlo con alguno de nosotros. Y la otra herramienta que también es muy recomendable y es una herramienta que acaba de salir, de hecho, es el creador o Solar Creator. Y en esta herramienta, digamos, a diferencia del configurador, esta herramienta te va a proporcionar datos o estimaciones de producción, incluso estimaciones de rentabilidad del proyecto. Entonces, es una herramienta que también vale la pena que explores y pues te va a facilitar, digamos, tu proyecto, ¿no? O el diseño de tu sistema. Ambas herramientas pues tienen bastantes funciones que puedes explorar y que inclusive pues daría pie a otro webinar, ¿no? Entonces, si llegan a tener preguntas, consultas o quieren recibir alguna capacitación sobre este tipo de herramientas, pues con gusto lo podemos ver. Pues es básicamente eso el tema que quería contarles. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario por parte de la audiencia. Sí, perfecto. Bueno, en esta sección de preguntas por parte de los asistentes, estaremos teniendo 3 preguntas. Les recomendamos apuntar las preguntas en caso de, al haber acabado el webinar, tener alguna otra pregunta, anotarla por favor en la sección de preguntas. La primera pregunta por parte del ingeniero Gutiérrez Beltrani es: ¿cómo debemos interpretar el voltaje nominal al diseñar el largo de los strings y por ende la cantidad de series en paralelo? Sí, bueno, el voltaje nominal
digamos que la regla es que el voltaje de circuito abierto de tu arreglo no debe exceder la ventana de operación o el voltaje máximo del inversor. Me voy a regresar para explicar de mejor forma este punto. Una disculpa. Aquí estamos. Bueno, en cuestión de voltaje, es, digamos, una forma parecida. Tienes que considerar el voltaje de operación del módulo fotovoltaico y en consecuencia de la cadena que vayas a conectar, y también el voltaje de circuito abierto del módulo. ¿Por qué esas dos variables? Bueno, la primera es porque debes tratar de diseñar la cadena de manera que se quede en esta ventana que ves aquí, que es la ventana óptima de operación del inversor, la región verde. De lo que no te puedes exceder es del voltaje de circuito abierto del inversor, porque obviamente si te excedes, pues eso invalida la garantía del equipo. Entonces, obviamente hay algunos cálculos para determinar el tamaño óptimo de la cadena. Esos cálculos normalmente ya vienen incluidos en los dimensionadores o en el configurador en el caso de Fronius. Entonces, lo único que tienes que considerar, digamos, es el valor de voltaje de operación o MPP del módulo, voltaje circuito abierto y el número de cadenas. Y obviamente hacer una corrección por temperatura. Obviamente una cadena pues va a tener un voltaje de circuito abierto mayor dependiendo de la temperatura mínima que se pueda registrar en el sitio. No sé si queda contestada la pregunta con... Perfecto. Sí, de hecho, de ahí se contestaba la segunda pregunta de cómo el voltaje Ajá. óptimo para que el inversor tenga la mayor eficiencia o el mejor funcionamiento ya se explicó. Ujú. Sí. Sí, bueno, Entonces, nada más agregar, perdón, Orlando, nada más quería sí, agregar que en el caso de los inversores fronios, esas ventanas de operaciones son muy amplias, ¿no? Inclusive algunos modelos pueden operar con hasta 30 o 50 volts. Eh, entonces, en realidad le podrías conectar cadenas muy cortas y eso te permite, digamos, una, una eficiencia pues bastante considerable, ¿no? Comparado con algún otro inversor que pueda tener una ventana muy restringida. En el caso de los voltajes máximos, bueno, pues algunos, digamos, la ventana máxima es de 600 volts. En el caso, por ejemplo, de los primos, algunos CIMOS, pero la mayoría de los inversores trifásicos, los CIMOS, están o pueden soportar un voltaje circuito abierto de hasta 1000 volts. perfecto. En otra pregunta nos dicen que cómo podríamos solicitar por parte de ustedes una capacitación para las dos herramientas expuestas en este webinar. Pues pueden ponerse en comunicación con cualquiera de nosotros en Fronius. Les puedo dejar ahí mi correo o ponerlo en la presentación si es que se va a compartir. O incluso creo que puedo ponerlo aquí en el chat, ¿verdad? A ver, lo estoy escribiendo en el chat. Eh, Enviar a todos. Ahí está. Pueden ponerse en comunicación conmigo y ya podríamos agendar la presentación o también podríamos hacerlo incluso pues a través de aquí de los colegas de Kranich. Perfecto. El otro, Ricardo Montiel, nos pregunta, el ingeniero, ¿cómo se llama la app que se mostró primero? De las dos herramientas, supongo se refiere. Sí, se llama configurador o le pones en Google Solar Configurator 4.0 y te va a aparecer la plataforma. Perfecto. La otra, por parte del ingeniero Abraham Pérez Flores, nos dice si cuentan los inversores Fronius con RSD y falla de arco. Sí, todos cuentan con detector de falla de arco y con una protección de detección de corriente residual. Em,
todos los inversores cuentan con esas funciones. Y bueno, de hecho, cualquier inversor que esté certificado bajo UL 1741 puedes tener la certeza de que va a contar con esas protecciones. En el caso de los inversores Fronius, por ejemplo, la protección contra falla de arco viene activada por default, que digamos, es la forma en la que deben distribuirse los inversores con la función activada. Hay algunos otros que o la tienes activada o la puedes desactivar, pero en el caso de los inversores Fronius no se puede desactivar a menos que solicites el código para desactivarla y tengas pues una razón para hacerlo, ¿no? Porque es una función de seguridad pues sumamente importante. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es por parte también del ingeniero Pérez Flores, que nos dice ¿qué es el Dynamic Peak Manager? Sí. El Dynamic Peak Manager es una función que tienen los inversores Fronius, que es un algoritmo. Es software, es un algoritmo que te va a permitir optimizar el desempeño del sistema bajo condiciones de sombreado parcial. Es el símil, o si lo quieres pensar así, es como si fuera un optimizador de potencia. Entonces, Fronius te ofrece ese beneficio, ¿no? No necesitas, en caso de que tengas un arreglo con sombreado parcial, no necesitarías tener un optimizador de potencia. ¿Por qué? Porque viene integrado en el equipo. A diferencia de la falla de arco, si viene desactivado por default, pero si llegas a necesitarlo, pues es muy fácil ingresar en el menú y activarlo. Perfecto. Otra duda igual de las funciones de Fronius. ¿Qué es el Smart Grid Ready? Sí, el Smart Grid Ready digamos, es un concepto que engloba todas las funciones avanzadas de red que tienen los inversores Fronius. Esas funciones avanzadas de red, normalmente en México hasta el momento no se requieren para el caso de generación distribuida, pero son funciones muy útiles. Puedo citar, por ejemplo, el caso del Voltage Write-Through, que es una función que te permite permite al inversor soportar variaciones de voltaje, por ejemplo, sobre tensiones o voltaje bajo que puede ocurrir en la instalación o inclusive en la red de distribución a la que estás conectado, y soporta esas variaciones de voltaje sin desconectarse. Entonces, para algunos clientes o algunos desarrolladores resulta incómodo tener que ir a sitio y revisar la instalación o inclusive modificar los parámetros de operación del equipo. Entonces, esa es una de las funciones de Smart Grid Ready. También está la reducción de potencia dependiente del voltaje de la red o la reducción de potencia dependiente de la frecuencia de la red. Esta última se usa, por ejemplo, en casos de microredes, en donde tienes un inversor multimodo que le va a enviar una sentencia al inversor Fronius para reducir su potencia cuando baja la frecuencia del inversor multimodo, pero eso ocurre cuando no tienes mucha carga a la que debes abastecer. Entonces, son varias funciones, algunas son más complejas que otras, pero cada una de ellas tiene eh, su función en particular y todas ellas son bastante útiles. Perfecto. La siguiente pregunta es sobre el primer tema que tratamos sobre clipping. El cliente pregunta si se recomienda el clipping por parte de Fronius. Bueno, no es algo que se pueda recomendar, o sea, no es algo que se recomiende, es simplemente algo que sucede por el hecho de tener un diseño, digamos, configurado de tal forma, ¿no? Posiblemente esa pregunta se refiera a esta gráfica que ven aquí. Eh, Esta gráfica la tenía aquí de respaldo porque a veces surge un poco de confusión, ¿no? Eh, Esta gráfica que ven ustedes allí también se conoce como clipping,
Y en ocasiones sucede cuando sobredimensionas el inversor. Es decir, por ejemplo, si tienes un inversor de, vamos a decir, 10 kilowatts, ¿no? En potencia nominal, 10 kilowatts, y, y le conectas 15 kilowatts de capacidad instalada, es decir, módulos que sumados te den 15 kilowatts, entonces allí estás sobredimensionando el inversor. ¿Y qué va a pasar? Pues sí, eventualmente va a ocurrir clipping. ¿Y cómo lo vas a identificar tú? Bueno, pues viendo la gráfica de producción. Una gráfica de producción, digamos, eh, de un sistema que no esté sobredimensionado, es la gráfica que aparece en amarillo. Entonces, es una gráfica, digamos, la campana de Gauss o bien definida, en donde se alcanza a llegar a la punta de la campana, ¿no? Y baja. Esa es una gráfica de producción diaria, ¿no? En el día vas a ver esa gráfica. Esto bajo el supuesto de que no esté sobredimensionado el inversor. ¿Qué pasa si lo sobredimensionas? Bueno, pues va a ocurrir clipping y ese clipping se ve en esa gráfica con ese recorte y vas a ver que la punta de esa gráfica va a desaparecer. Si tú lo ves, por ejemplo, en SolarWeb o en algún sitio de monitoreo de tu inversor, eh, vas a ver que la gráfica está truncada. ¿Y qué va, cómo interpretas eso? Bueno, pues ocurrió clipping, ¿no? En ese día. Y el clipping ocurre cuando tienes una potencia, como decíamos, una potencia que excede la capacidad nominal del inversor. Entonces, retomando la pregunta, yo diría, o sea, mi opinión personal es que no es tan malo el que ocurre el clipping. ¿Y por qué no es tan malo que ocurra este clipping? Bueno, porque si sobredimensionas el inversor, por ejemplo, en el caso de los fronios, puedes sobredimensionarlo teniendo garantía hasta el 150%. Es decir, le puedes conectar 50% adicional a la capacidad. Yo te diría que no pasaría nada si lo sobredimensionas al 150 o al 140 o al 125, porque posiblemente tengas este truncado en la curva en algún día, pero el sobredimensionar el inversor te va a dar ciertos beneficios. Uno de esos beneficios es que va a compensar la degradación que vayan a tener los módulos a lo largo de su vida útil. Los módulos fotovoltaicos se van degradando y te van dando una potencia menor a medida que pasa el tiempo. Y eso lo puedes ver en sus hojas de datos. Entonces, el sobredimensionar te va a permitir compensar esa pérdida o esa degradación natural y además te va a permitir obtener una mayor producción en condiciones de, digamos, de radiación baja. Y lo puedes ver inclusive en la gráfica, ¿no? En horas de, pues muy temprano, muy tarde, la gráfica se ensancha por el hecho de que tienes mayor capacidad instalada. Entonces, esa capacidad adicional que tienes en los costados, pues se compensa con la que puedas tener en la punta de la gráfica. Entonces, conclusión, pues sí es recomendable sobredimensionarlo. Sí vas a tener un poco de pérdidas de clipping, pero pues eso te va a compensar em, otros fenómenos, ¿no? Perfecto. La otra es, un segundo, por parte de el ingeniero Alejandro Torres, donde da el comentario que el clipping a veces es un mal necesario. La siguiente, por parte de Jorge Calderón, que comenta que el configurator, que es una de las herramientas que se mostraban, la primera que se mostró, dice que no funciona con módulos de 540 de la marca Canadian Solar. Eh, Posiblemente, bueno, lo que tiene el configurador es que considera las limitaciones por hardware del equipo. Antes el configurador no lo hacía y te permitía conectarle inclusive al configurador le puedes agregar datos de un módulo que no esté en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo agregaba datos de un módulo teórico, vamos a decir, si yo le agregaba, a ver, quiero este módulo fotovoltaico con una corriente de operación de 50 amperes. Entonces, el configurador te permitía hacerlo.
el hecho de que el configurador te permitiera eso, pues representaba cierta desventaja para los clientes, para los desarrolladores, porque te podía decir el configurador que sí, no había problema que usaras un módulo estoy exagerando con los 50, ¿no? Pero, por ejemplo, si te decía, puedes usar un módulo de 18 amperes sin ningún problema, pero no se consideraba el tema de las limitaciones por hardware de algunos modelos, por ejemplo, de los que les comenté que tienen una tarjeta portafusibles que está limitada a 15 amperes. Entonces, lo que se hizo, o lo que hizo Fronius, es modificar la plataforma de manera que considerara esas limitaciones. El hecho de que te aparezca un mensaje que te diga que no se puede usar ese módulo, no lo debes de tomar así tal cual, ¿no? Literalmente. Allí te sugiero que te pongas en comunicación con nosotros y o sea, que lo confirmes, ¿no? O bien que tomes en cuenta la tabla que les mostré acá y que con esta tabla te asegures si puedes usar esos módulos. Aunque el configurador te diga que no se puede, o más bien no te dice que no se puede, te dice que elijas otro módulo. Pero bueno, si tú quieres usar ese módulo de 18 amperes, o bueno, el módulo que mencionaste, que me imagino que es de 18 amperes, puedes guiarte con esta tablita que aparece aquí. Estos valores que ves aquí en la tabla vienen en las hojas de datos de los inversores y también en los manuales de instalación. Entonces, puedes guiarte ya sea con estos valores, con la hoja de datos del módulo del inversor o con el manual de instalación del inversor y vas a ver estos valores. Entonces, si por ejemplo tú le pusiste que quieres eh, un Primo 10 y un módulo Canadian Solar de 540, posiblemente te decía que no, porque este módulo o estos modelos tienen tarjeta portafusibles, pero no significa que no pueda trabajar con ellos, porque si te fijas, puede soportar hasta 51 amperes. Entonces, en conclusión, cuando tengas ese tipo de situaciones, refiérete a la hoja de datos o bien contáctanos para confirmar si se puede usar o de qué forma puedes configurar tu arreglo. Porque para todas las familias que ves aquí, hay forma de conectar módulos de 18 amperes sin ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta por parte del ingeniero José Alfredo es, ¿cuándo llegaría a México algún inversor en caso de abrirlo híbrido de la marca Fronius? Hay un inversor multimodo que ya se está vendiendo en algunas partes del mundo, en Europa principalmente. Se espera que en este año se tenga un inversor multimodo aquí en México. Si tú tienes alguna necesidad en particular de adquirir ese modelo que se está vendiendo en Europa, te sugiero que te pongas en comunicación con nosotros y pues se puede estudiar el caso, ¿no? Eh, en realidad podrías adquirir el módulo que se está vendiendo en Europa sin ningún problema. Claro, obviamente lo puedes hacer a través de nosotros, pero nosotros, bueno, Fronius no ha, digamos, ofrecido de manera oficial el inversor porque, pues, por algunas situaciones de mercado, ¿no? Que la empresa ha visto, el mercado no es muy maduro todavía, pero bueno, eso no es inconveniente para que tú no puedas adquirir un modelo híbrido, ¿no? Perfecto. Pero ya, Aquí ya se tienen. nos preguntan mucho sobre las diapositivas que acabas de exponer. Lo vamos a transmitir a todos los asistentes por medio de un link, la repetición del webinar. Entonces no tengan ningún problema que tendrán esta información en sus manos. Sí, bueno, tenemos la última pregunta para despedirnos porque esta vez sí fueron bastantes. Nos dice, a ver, es una pregunta un poco técnica. Dice, si voy a instalar un primo de 8.2 y lo configuro sin neutro y coloco un cable 8 AWG, para cada fase puedo ponerle al neutro un cable menor
ya sea 10 o 12, se refiere a los calibres, ya que solo será de referencia porque hay desbalanceo de cargas. Entre fases, perdón. Sí, sí, es una pregunta muy técnica. Yo te sugiero que me compartas tu correo o que me escribas y lo podemos ver. De entrada te podría decir que sí, podrías configurar el equipo sin que sense el neutro, pero ahí ya intervienen cuestiones de la normativa, ¿no? De la NOM. Habría que hacer el cálculo del calibre del neutro. Supongo que está citando una parte que dice que si no hay, eh, eh, digamos que si no es necesario usar el neutro, puedes usar cualquier calibre. Pero bueno, ahorita tendría que estudiarlo bien para no darte una información errónea. Yo te sugiero que te pongas en comunicación conmigo para darte una mejor respuesta. Perfecto. Pues ya que no hay más preguntas, damos por concluido este webinar. Les recordamos visitar nuestras redes sociales, como es la página web, Facebook, Instagram, etcétera. También síganos en nuestro canal de YouTube y denle clic a la campanita. Ahí les va a aparecer todos los webinars que se suben, como este y como los que hemos tenido la semana pasada. Entonces ahí pueden enterarse de todas las noticias que vamos a tener para ustedes. También el día de hoy tendremos otros webinars, así que esperamos que se unan. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Excelente día. Gracias, hasta luego.